Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo. Soy Roger González y me da mucho gusto que estén escuchando este podcast. De verdad, háganlo en el lugar donde se sientan más tranquilos o tranquilas para que disfruten este episodio con una actriz mexicana muy importante, muy linda además, persona y con proyectos muy interesantes. Tengo aquí en la mesa a Alejandra Ambrosi. Bienvenida, Ale. ¡Yay! ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, Roger. Feliz de estar aquí y encantada de tener una plática contigo. Estábamos precharlando Sí. y ahorita mi productora me dice, no, esperen, guarden la charla hasta que estén hablando y grabando el episodio. Y te decía que justo este podcast pues no es editado, o sea, las pláticas son como una buena charla, Ajá. que las buenas charlas no las edita, la vida real no te edita, Claro. son como son. Sí, totalmente. ¿Has tenido charlas así interesantes con alguien en particular que te vas horas y horas, alguna Uy. copita de vino? Siempre, siempre. O sea, yo platico hasta con las piedras. No me para la boca. Mi esposo en las noches es así de ya, o sea, casi que me quiere poner a apagarme porque no paro de hablar, pero me encanta. ¿Siempre fuiste así, muy Siempre. platicadora? Sí, desde niña. Me encanta, o sea, me encanta conectar con la gente. Siento que el espejeo que sucede, ¿no? Cuando estás escuchando y al mismo tiempo hablando y compartiendo ideas, experiencias, pues es mágico. Para mí es lo que me hace sentirme viva y también lo que me alimenta pues a querer seguir aprendiendo del ser humano y de por qué estamos aquí en este mundo. Además, como que es un principio de la actuación, ¿no? La Sí. tensión de lo que te da el actor para que tú puedas hacer una réplica, ¿no? Sí, pues sí, o sea, para mí siempre como que una de las herramientas más importantes es la observación, ¿no? Saber escuchar y pues siempre estar como muy atenta a que cualquier situación, cualquier experiencia, cualquier emoción, para mí es material para mi cajita de herramientas, Claro. para mis diferentes actuaciones, historias, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, para mí es siempre cualquier interacción con el ser humano es material. Quiero hablar de las herramientas que tienes como actriz. Estábamos platicando en esa conversación que no se grabó y que ahorita vamos a retomar lo de la actuación en Ujú, Londres, ujú. prepararte como actriz, pero también aquí en México te preparaste como actriz. Sí. Pues mira, yo desde niña siempre quise, o sea, fue algo que me gustó y en la escuela siempre estaba como en las obras de teatro del colegio, me metía a concursos de poesía, yo organizaba mis propias obras de teatro con mis amigas, pero era algo que yo tenía como muy orgánico en mí, o sea, no estaba en mi familia. Mi papá era ingeniero civil, construía casas y edificios y pensaba en varillas, concreto y estructuras, Como mi ¿no? papá arquitecto. Sí, y mi mamá pues trabaja en el banco, o sea, como que realmente eso sí, quién sabe, de algún otro ancestro lo tengo, ¿Tienes pero hermanos o hermanas? sí, Ok, no se dedican a nada de esto. nada, mi hermana estudió mercadotecnia y mi hermano es arquitecto. Ok, Ujú, y sí, justo. ¿por qué crees que te haya gustado la actuación? O sea, si crees en a lo mejor vidas pasadas. Pues bueno, o sea, no sé, Te digo, percibí ahorita así como que has trabajado, investigado un poquito de Bueno, ahorita la porque metafísica. ahorita porque estoy haciendo una obra que se llama 222 la hora paranormal, que ahorita al rato platicamos de ella, y entonces ya, o sea, yo ya estoy ahorita conectada con lo paranormal. Pero yo creo, o sea, volviendo a tu pregunta de por qué me gustó, o sea, yo siento que desde niña me gustó, uno, jugar, o sea, jugar a ser alguien más y lo que me daba o me alimentaba esta cosa de expresarme, de ponerme en los zapatos de alguien más, de imaginarme otros mundos, de echar a volar justo mi imaginación, o sea, eso siempre fue como muy llamativo para mí. Y Sí. luego, pues, conforme fui creciendo, realmente lo que me voló la cabeza fue, o sea, poder estar en un continuo aprendizaje, o sea, siempre que me involucro en un nuevo proyecto y me subo al barco de una nueva historia, pues es como ver el mundo con otros ojos, Los ojos del personaje. los ojos del personaje y entender
al ser humano como nunca lo había entendido, aprender siempre cosas nuevas, porque además pues siempre te toca ser que la abogada, la doctora, la bailadora, ¿no? Entonces siempre tienes como que aprender una nueva habilidad, Claro. algo nuevo, entonces me tengo que poner a leer libros, o sea, ahorita que estoy en lo paranormal, pues estoy súper empapada de lo paranormal, pero el proyecto pasado, era norteña y entonces tomé clases de acento, ¿no? Y así, o sea, como que para mí es esta cosa como de esta sed de aprender y de hacer cosas diferentes y de no aburrirme y de lo que hablábamos al principio de interactuar, como que ya fue lo que dije, wow, o sea, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. ¿Estudiaste actuación aquí primero en México? Sí, primero estudié aquí la carrera de actuación. ¿4 años o 5? Bueno, no, perdón, la carrera de comunicación en la Ibero. Sí. A la mitad de la carrera le dije a mi papá, ya no quiero terminar la carrera, yo quiero irme a estudiar actuación. Y siempre tuve como la curiosidad de irme a Inglaterra, porque pues era fanática de Shakespeare y me encantaban los actores ingleses. Entonces mi papá me dijo, pues hagamos un deal, ¿no? Y ¿Cuál pues terminas la carrera. Ah, ya. Y cuando termines, pues yo te apoyo para que te puedas ir. Él con los dedos cruzados de que, ay, espero que se le pase esta loca idea de ser actriz. Total. No pasó. No, cero. O sea, la terminé, literalmente titulé. Uh-huh. Soy licenciada, gracias. Y a la semana me fui a Inglaterra a estudiar actuación. ¿Investigaste a dónde querías ir a aprender y a tener esas herramientas como actriz? O sea, ¿estuviste como viendo o en Estados Unidos o en el Reino Unido, etcétera? Sí, o sea, investigué del Reino Unido cuáles eran las mejores escuelas. Fui un verano a audicionar y en las que más quería quedarme no me quedé y así fue tragedia nacional. ¿Cuál era? Y, pues era Lambda, que era como una de las... En Estados Unidos. Sí, no, en Inglaterra. En Inglaterra. En Reino Unido. Okay. Ajá. Y También hay en Nueva York, ¿no? Sí, no, Lambda es el London Academy. Ok. Ajá. Y la otra era, se me olvidó ahorita el nombre, The Royal Academy también en Londres. Se hacen audiciones. Sí, se hacen audiciones, pero pues yo fui como muy naive en ese entonces y yo dije, pues, o sea, hago audiciones en varias y seguro me quedo en alguna y pues, o sea, hice audiciones y me volé hasta el otro lado del océano y no me quedé en las más importantes que yo me quería quedar. ¿Qué haces en una audición cuando quieres estudiar? Tengo varios amigos estudiando justo en Nueva York y en Los Ángeles, pero no sé cómo son las audiciones para entrar a estudiar a una academia o escuela. No, pasas como por 8,500 filtros. Yo tampoco tenía ni idea en ese entonces. Pero pues, o sea, llegas y te hacen aprender, te preparas un monólogo de época, digamos, o sea, de Shakespeare o de algún otro autor contemporáneo que es un clásico. Sí. Y y te aprendes otro monólogo más actual, ¿no? Okay. O sea, como para dar los dos estilos. Digamos, estilos. O sea, después de que haces como una primera ronda, pasas como un filtro y después pasas un segundo filtro, otro día te vuelven a llamar, después te hacen entrevistas, porque creo que audicionan, no sé, te voy a decir ahorita, te voy a inventar un número, como 30,000 y solo aceptan a 300. Sí, no lo dudo. O sea, es una locura, pues, o sea, realmente, yo no tenía ni idea en ese entonces, pero era como, o sea, cuando yo me senté y así como, me acuerdo que perfecto que salí de una de las escuelas llorando porque no había ni pasado ni el primer filtro. Y, o sea, una de las compañeras me vio ahí como la mexicanita ahí perdida en la mitad de la nada, así como que, dice, ¿qué te pasa? Le dije, pues es que vine, o sea, volé, ¿no? Hasta acá, ¿no? O sea, mis ahorros, todo, ¿no? Y no pasé ni el primer filtro. Y me dice, es la tercera vez que yo audiciono para esta escuela y tampoco pasé el primer filtro, y seguramente ¿no? va a haber mucha gente que va y insiste hasta que llega a quedar. Hasta que se queda, pues como la carrera de actuación, o sea, en realidad ese es o sea, así empezó mi carrera, la mía y la de, pues yo creo que la mayoría, pues es una carrera en donde tienes que enfrentar al rechazo continuamente. Y pues tienes que aprender a ser muy resiliente, ¿no? O sea, desde el principio, ¿no? Es como de, pues no porque me hayan cerrado la puerta una vez, pues ya me regreso a mi casa y pues, ay, ¿qué crees, papá? Mejor sí voy a ser comunicóloga. Sí. Entonces, pues toqué puertas, o sea, al final le hablé a mis papás y les dije, pues me voy a quedar más tiempo, a ver en qué escuela sí me aceptan, ¿no? Sí, claro. Y entonces me quedé como un mes más, seguí, porque yo nada más hice como la solicitud y todo para una escuela. Sí.
Por eso era como muy naive y muy absurdo. O sea, cuando llegué allá y me di cuenta de la estupidez que había hecho, cuando todos audicionan como para 20 escuelas para ver a cuál sí los aceptan. Claro. Entonces ya pues dije, pues me voy a quedar mínimo un mes y ya volé, si ya estoy hasta acá, si ya hice todo este esfuerzo. Y entonces al final me acabaron aceptando en una muy buena escuela que se llama The Bristol Old Vic Theatre School. Y pues ahí me aceptaron y ahí estuve un año estudiando en una especie como de diplomado o posgrado de actuación. ¿Ya habías actuado antes de irte a Londres? Pues es que desde la carrera me metí al grupo de teatro de la universidad, Sí. que era muy bueno. O sea, de hecho, mi papá del teatro, o sea, al que yo le llamo mi papá del teatro, es mi maestro de la carrera. Wow, ok. Y con él montamos muchas obras, viajamos por toda la República Mexicana, ganamos el concurso de la UNAM, con una obra padrísima que se llamaba Conejo Blanco. O sea, como que había sido, pero pues muy escolar, muy universitario. Pero ya digamos. tenías tablas. Las tablas son las tablas. Las tablas son las tablas y de hecho no sabía que tenía tantas tablas hasta que me fui, ¿me entiendes? Porque cuando me fui y como que, o sea, un poco empecé a vivir lo que era ya formalmente estudiar actuación y me di cuenta que yo en realidad pues yo tenía 4 años ya haciendo teatro sin parar. Claro. Porque era lo único que me gustaba de la universidad, o sea, Sí. mi taller de teatro y era a lo que más me dedicaba. Para la gente que no sabe, Alejandra, ¿qué te enseñan en una escuela de teatro? ¿Qué te puede enseñar una escuela de teatro? Pues mira, o sea, te dan muchísimas herramientas, ¿no? Para empezar, trabajas mucho con el cuerpo, porque el actor tiene que estar libre de tensión, relajado, ¿no? Entonces es muy importante que aprendas a tener un cuerpo alineado. Entonces haces muchos ejercicios de relajación y de conexión con tu cuerpo, porque al final tu herramienta principal es tu cuerpo. Sí. Y tu voz. Entonces también haces muchísimo trabajo vocal, de respiración, de conexión con tu voz, con tu cuerpo, y luego pues muchos juegos con los otros compañeros, porque la actuación se basa mucho también en la confianza, en que tú puedas confiar en el otro. Entonces hay infinidad de ejercicios actorales que están basados justo en ejercitar y fortalecer esta confianza para que pueda haber este intercambio y esta acción-reacción, pues lo más orgánico posible. Eso como para empezar. Y luego pues hay también análisis de texto, ¿no? En donde se hace una exploración profunda de cantidad de obras de teatro, en donde analizas el texto, cuáles son los puntos importantes, los personajes, cómo profundizar en los personajes, cuál es el conflicto del personaje, cuál es el conflicto de la obra. Y bueno, o sea, el análisis de texto puede ser lo más profundo, o sea, es infinito casi, porque pues, Sí. tiene muchísimas capas. Y luego, pues, o sea, entre ejercicio y ejercicio, pues puedes ir montando monólogos o ir montando pequeñas escenas o ya en su momento, pues, montar obras de teatro. Entonces, es muy rico, es muy divertido. Ahora, nunca te dicen en las escuelas de actuación, al menos en donde yo me preparé, te vamos a enseñar a actuar. Porque eso siento que es algo que aprendes más como tú empíricamente en la experiencia. En el ejercicio de... En el ejercicio de, sino es más bien te vamos a dar una caja de herramientas. Y úsalas. Y las vas usando, ¿no? Y pues es eso combinado con la práctica. Hay escuelas que tienen diferentes formaciones del actor o la actriz. En esta escuela, ¿qué técnicas te daban? Por ejemplo, Stanislavski o la memoria emotiva, o sea, ¿tenía alguna en particular? Los ingleses son mucho más formales, o sea, Stanislavski y como que el método lo estudié mucho más aquí en México, con mis maestros aquí en México, y el método más como vivencial, que es la influencia que nos llega más de Estados Unidos, que ellos tienen más este método como justo vivencial, y el famoso método que le llaman, que es el de Al Pacino, el de Robert De Niro y el de tantos otros actores. Los ingleses son mucho más formales. ¿Cómo? Pues ellos, haz de cuenta que a ellos no les importan las emociones. Bueno, ellos no tienen tantas emociones. Exacto. No tienen esa herramienta latina. Exacto. Entonces, ¿qué? No, pero es muy padre. O sea, para mí fue increíble porque yo, pues, obviamente combino las dos, ¿no? Al final, cada quien Tienes una herramienta de más. Tengo una herramienta de más y, pues, tú vas adaptando, porque al final no hay como, o sea, un método absoluto en donde, para nada, yo siento, ¿no? Como que uno va adaptando lo que va aprendiendo en la vida y lo va aplicando a su manera, ¿no? Sí, entonces... ¿Cómo trabajan entonces, perdónale,
si el actor trabaja con emociones y la escuela inglesa no trabaja con las emociones, ¿con qué sí trabajan? Ahí te va. O sea, todo es muy formal, entonces por ejemplo, tú tienes un texto, respetan el texto como nadie, ¿no? O sea, porque además pues tienen los mejores dramaturgos y autores, ¿no? Del mundo, claro. Y entonces el texto te da todo, no te tienes que inventar nada. Entonces en la formalidad es el texto. Entonces los signos de puntuación va una respiración. Cuando hay una coma, va una pausa. Cuando hay puntos suspensivos, va, o sea, como muy musical. Haz de cuenta que estuvieras tocando una partitura. Uh-huh. Exacto. A eso me refiero con formal. Sí. Y entonces ellos te tienes que planchar el texto de manera muy formal para entenderlo, para hacer las pausas correctas, para respirar en donde tienes que respirar, para colocar la voz en donde la tienes que colocar, ¡Guau! Para moverte y estructurar tu cuerpo como lo tienes que estructurar. Me acuerdo perfecto, para que lo entiendas, que hubo una obra en donde el director, el maestro, nos hizo que respiráramos, o sea, literal, cada punto, cuando había un punto, teníamos que respirar. Y lo sentíamos como súper forzado, ¿no? Al principio no era natural. Como, pues no natural, así de, estoy aquí en esta plaza y estamos buscando al conde perdido, ¿no? O sea, cada punto tenía... Pero cuando lo hicimos y lo repetimos, de repente empezó a suceder la magia. Uh-huh. Porque empezamos a hacer las cosas de una manera completamente diferente a como la hubiéramos hecho como en nuestra... manera preconcebida de verlo. Claro. Entonces, en esa formalidad, los ingleses encuentran la novedad, digamos, o lo nuevo, lo diferente y lo que está en el texto, porque al final, o sea, Shakespeare era un clavado también, como de que toda la música de cómo escribía Shakespeare, ahí te estaba diciendo cuál era la emoción del personaje. Sí. Entonces, si eran palabras muy cortitas, a lo mejor el personaje estaba como muy enojado y entonces quería hablar así muy rápido. Claro. Si eran palabras más largas o escribía en verso, entonces es que el personaje se estaba dando una pausa para respirar. Genio. Genio. Entonces, esos son los ingleses, son unos clavados y entonces para ellos no es que no les importen las emociones, pero para ellos las emociones son un resultado de respetar esta formalidad y de encontrar en el texto, en las respiraciones, en la postura, en la colocación de la voz, digamos como que el río emocional y la fuente del personaje, pero eso viene después. Claro. En ese tiempo que viviste, Alejandra, en Londres, digo, más allá del estudio, pues te fuiste a vivir a otro país Sí. y a mí también me ha tocado vivir en otro país y crecer mucho como persona. Uh-huh. ¿Cómo fue tu temporada fuera del trabajo creciendo allá en Inglaterra? No, fue increíble, pues fue fuerte, fue muy difícil. Los primeros meses fueron muy duros porque pues, yo sabía hablar inglés, pero era como el inglés gringo que escuchamos los mexicanos y no estaba para nada acostumbrada al inglés británico y mucho menos a actuar en inglés. Sí. Que al final, pues actuar es imaginar, como hablábamos hace rato, y pues no puedes imaginar al principio igual cuando el lenguaje es una barrera. Claro. A los 2-3 meses además y esto lo cuento así como abiertamente porque además ya fue hace muchos años, me habla mi papá a los 2-3 meses y me dice que tiene cáncer. Y yo dije, no, pues me regreso mañana, ¿no? Y me dice, no, tú ya cumpliste tu parte del acuerdo que era terminar tu carrera. Wow. Ahora a mí me toca cumplir mi parte del acuerdo. Y pues tú tienes que terminar de estudiar allá, ¿no? Porque es tu sueño y es lo que más quieres hacer. Y yo voy a estar bien. O sea, yo voy a salir adelante y voy a estar bien. Y entonces, o sea, hablando de cómo fue mi temporada ya, fue dura, por un lado, porque yo sabía que mi papá estaba enfermo a kilómetros de distancia, que no lo podía ver, pero al mismo tiempo, o sea, fue una época en donde todos los días, cada segundo, cada momento, era muy valioso. Sí. O sea, era como ultra valioso y yo lo tenía que aprovechar al máximo porque pues había alguien del otro lado que estaba haciendo su parte del deal para que yo pudiera estar cumpliendo mi sueño, ¿me entiendes? Sí. Entonces fui como una esponja, absorbí muchísimo conocimiento, muchísimo aprendizaje y a los 5 o 6 meses que logré ir a visitar a mi papá, que lo vi bien y todo y luego regresé a culminar mis estudios, a montar una obra de teatro.
o sea, como que ya fue como de, ok, o sea, ya me sentí mucho más adaptada, con un grupo de amigos sólido y al final acabé me quedé, porque dije, ya estoy acá, ahora quiero pues audicionar acá y me quedé en la adaptación en teatro de Como agua para chocolate Sí. en Inglaterra. Y entonces pues fue increíble porque pues hicimos gira por toda Inglaterra, por todo el Reino Unido, Inglaterra, Escocia, hasta Irlanda fuimos con Como agua para chocolate, yo haciendo el papel de Tita. Y pues era como cumplir o sea, era como mi primer sueño de hacer teatro en Londres, se había Claro. cumplido y además con una obra mexicana. Y fue lo último que mi papá vio. Entonces fue como una historia muy bonita, ¿no? De como de hacer el acuerdo y de que al final pudiera irse sabiendo que pues Que lo habías que lo había logrado. logrado. Ujú. Oye, Ale, y al regresar a México, ¿tú decides regresar aquí al país o te llamó algún proyecto? Primero me fui a Nueva York. O sea, Por el mundo. por el mundo. Sí, o sea, después de terminar mis estudios en Inglaterra y de hacerlo de Como va para chocolate, me ofrecieron hacer como una audición en Nueva York era más bien para los actores ingleses que acababan sus estudios allá y que les ofrecían, digamos, como entrar al mundo de Estados Unidos, de Broadway y de Nueva York y así de teatro. Y yo como buena mexicana me colé y dije, pues voy también a esa audición a ver qué pasa. Claro. Y entonces, me llamó, esta historia también es genial. Me encanta porque tienes buenas historias. No, bueno, o sea, pero además ahora me río, pero en su momento fueron tragedias griegas. Son las mejores. Las que Sí. parecían tragedias y que hoy las ves como, ¡ah! Sí. ¡Qué bueno que pasó! Sí. En ese momento no, pero qué bueno que pasó. Pues me ve porque era un showcase, una audición como para managers, agentes y productores en Nueva York, Sí. ¿no? Entonces, pues me habló la manager de Halle Berry cuando Halle Berry acababa de ganar el Oscar y no sé qué, o sea, estaba en su apogeo y me dice, oye, te vi, me encantó tu trabajo. ¿Dónde y pues te quiero vio? En la audición esta. En la audición. Porque te digo que la audición era para eso, era Sí. como que eso hacen mucho. O sea, haz de cuenta como que terminas tu carrera, eso hacen mucho tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, que Sí. les llaman showcases, entonces igual, preparas tu monólogo, tu audición, tu no sé qué, y invitan a agentes y managers y productores Ajá. a ver como los recién salidos de las mejores escuelas de actuación, como para, yo lo quiero firmar a él, porque Claro. o sea, ya no, sin agente y sin manager Sí, no. sí. Entonces me habló la manager de Halle Berry. Y me dijo, no, me encantó tu trabajo, te quiero firmar, no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué sentiste en eso? ¿Sabías quién era? ¿O se presentó como, hola, soy la manager de No, o Halle sea, Berry? como que ella se acercó a mí el día del showcase. ¿Y sabías quién era? No, en ese momento no. Ok. Después ya, o sea, como que la googleé y me puse a investigar y, o sea, me enteré que era la manager de Halle Berry. Y yo dije, o sea, wow, genial, me vengo a vivir mañana a Nueva York. Claro. Y eso hice. O sea, fui a México, vi a mi mamá, no sé qué, bueno, ya vendí mi coche, no sé qué, no sé cuánto, ahí se ven, me voy a Nueva York. Y me voy a vivir a Nueva York. Y la mujer ya no, o sea, ya nunca me la volví a ver. O sea, haz de cuenta que le hablaba por teléfono y le decía, ay, o sea, ya estoy aquí, no sé qué, ya me vine a vivir a Nueva York, no sé qué. Me dice, bueno, mándame tus fotos, o sea, y háblame la semana que entra. Voy, me saco las mejores, porque allá también, pues todo era, en ese momento no estaba el boom del mundo digital, o sea, todavía necesitabas tu headshot, ajá. Voy, me saco las mejores headshots con el mejor fotógrafo. Las en blanco y negro. Todos mis ahorros, así le mando las headshots. Oye, ya están ahí las headshots, no sé qué, ya te las mandé, Ah, sí, call me next week, ¿no? O sea, llámame la semana que entra. Y así me tuvo 3 meses en el call me next week. ¿Y qué pasó? Y yo, o sea, pues un día en un Starbucks, o sea, para empezar, cuando hice el showcase, cuando me dijo soy la manager de Halle Berry, no sé qué, ya era verano, yo caminando por la Quinta Avenida con mi vestido rojo así, mi cabello volando, claro. Así de ya la armé, o sea, la manager de Halle Berry. ¡Lo logré! Corte a invierno en Nueva York, es lo peor, ¿no? O sea, con un abrigo de pies a cabeza. Y me meto en un Starbucks, así congelándome de frío. Le dije, llevo 3 meses viviendo en Nueva York. Me vine a vivir a Nueva York, sola, no conocía a nadie.
porque tú me dijiste que me ibas a representar, ibas a llevar mi carrera. Sí. Y llevo 3 meses y ni siquiera te he vuelto a ver. O sea, ¿qué está pasando? Y me dice, ay, lo siento mucho, pero cambiaron las políticas de nuestra empresa y pues ahora solamente tomamos gente que tenga nombre y pues tú no tienes nombre. ¿Qué sentiste en ese momento, No, Ale? pues, o sea, tragedia griega, o sea, me sentí mierda, o sea, obviamente berrié como loca, dije que soy una pendeja, ¿qué hago aquí? O sea, qué inocente, una vez más, qué inocente, como que repetí esta historia de Inglaterra que les conté hace rato, de Sí. que fui, volé y hice una pinche audición y esperaba que dije, qué naive soy, qué inocente, de que me vine a vivir a Nueva York, güey, o sea, yo ya estaba ahí rentando un pinche departamento de quién sabe dónde, o sea, y esta mujer ya nunca ni me volvió a ver, o sea, nada. ¿Qué hiciste? Y entonces tenía 2 opciones. Dije, pues, o sea, la opción 1, pues me regreso a México así de, ay, bueno, ya estoy de regreso, no estuvo tan padre en Nueva York, hace mucho frío, ahí se ven. O, pues, quedarme y vivir la vida allá y ver qué iba a aprender. Y obviamente, como soy una guerrera, no, o sea, no podía con la idea de sentirme... regresar. De regresar y como de que fuera como un fracaso, o sea, como que quería darle la vuelta, porque creo que eso es muy característico de